Buenísimo ese flan. Uno quisiese también comer también unas empanadas de chiverre, unos pancitos en Semana Santa. La realidad es que los precios se vuelan. Hasta 200% más puede costarle, por ejemplo, el chiverre a usted en esta Semana Santa. También le puede salir más caro el paseo, los hoteles, la reserva, todo. Pero ¿quién regula esto? ¿A quién le reclamamos? Y si necesitamos una devolución, ¿a quién se la pedimos? Bueno, para contestar estas preguntas está con nosotros el abogado Gerardo Jiménez. Bienvenido. Muy buenos días, Mari. ¿Cómo están? Buenos Un días. gusto Bien, saludarles por a dicho. todos. ¿Quién regula los precios durante Semana Santa? Bueno, tenemos que entender que estamos en un país que tiene libre competencia en la mayoría de servicios y de productos. Por ejemplo, hace muchos años teníamos monopolios en seguros, en telecomunicaciones. Se ha ido rompiendo ese tema y también nos regimos primordialmente por la oferta y la demanda. Y solo algunos productos son regulados. Por ejemplo, podemos pensar en los productos de la canasta básica que sí ya tienen un precio establecido a nivel estatal, pero la mayoría de servicios o de precios, la oferta y la demanda es lo que genera esta relación de precios. Uno se queda con el pelo parado porque el MEC dice hasta 200% más caro, y cuando vamos y compramos aquello que necesitamos en el supermercado, ve uno esos precios y se va de cabeza. ¿Esa la libre? Sí, lamentablemente sí, tenemos que comparar mucho. Hay que caminar. Hace muchos años había una propaganda o una tendencia de que para comprar tenías que caminar. Hay que comparar. El mismo Ministerio de Economía nos ofrece en su página web algunos comparativos de algunos productos. Por ejemplo, en un lugar de una característica similar, un producto de una característica similar, se han encontrado diferencias de hasta un 239%. Eso es una cantidad exagerada. Pero también hay que tener mucho cuidado, siempre hay que comparar, pero siempre hay que prever, porque después de que tenemos el problema, se hace un poco más compleja la solución. ¿Cuáles son las reglas en cuanto a oferta? Porque tal vez nos ofrecen, no sé, la comida más barata, nos dan el desayuno, o tal vez nos van a enviar las empanadas con un mejor precio, al 2x1, por ejemplo, pero quizás el sabor no era el esperado, el desayuno no era el que queríamos, o el tamaño es diminuto. ¿Cómo podemos hacer ese reclamo? Porque dicen, si es con oferta, no hay reembolso. Sí, también tenemos que entender que hay varias categorías o sistemas. Por ejemplo, si la publicidad es engañosa, ahí sí hay regulación, ¿verdad? Sí encontramos este tipo de marco regulatorio para una publicidad engañosa. Pero siempre hay que preguntar muy bien en qué consiste una promoción, cuál es el producto que me van a brindar, cuál es la calidad de ese producto que me van a brindar, para no llevarme una mala experiencia. Y en estas épocas, y no estoy diciendo, porque jamás voy a hablar mal del comercio o de las personas que ofrecen sus servicios, en estas épocas la demanda es más alta. Entonces, a veces tiende a disminuir la calidad. Eso no debe de suceder y debo de presentar una denuncia a la oficina del consumidor, por ejemplo, cuando no he recibido un bien o servicio de la manera que me lo prometieron o de la manera en que me dijeron que iba a ser. Por eso es muy importante tener muy claro qué es lo que yo estoy adquiriendo, qué es lo que yo estoy comprando. Pregunte, nadie nos va a negar una respuesta, porque a veces nosotros nos vamos muy impulsivamente. Sí. Y eso es muy lamentable, porque después no estoy recibiendo lo que yo creí que iba a recibir, pero realmente no me ofrecieron lo que yo creí que iba a recibir. Hay que preguntar. Exactamente. Ahora, sí. ¿qué pasa con esos tours de un día? No sé, por ejemplo, hacer canoping, hacer rafting, hacerlos rápidos por ahí en los ríos. Bueno, opciones hay muchas, y más en un país diverso como el nuestro. ¿Cuáles son las reglas del juego? Primordialmente deberían de tener un seguro. Primordialmente. ¿Para qué? Para por si me pasa algo, ¿verdad? O sea, que sea una empresa formal, que me ofrezcan hasta un contrato donde digan cuáles son las responsabilidades de esa empresa. A veces nos vamos, como le digo, por impulso, y después tenemos una muy mala experiencia. Ojalá que esté inscrita, o sea, hay que verificar. A veces yo entiendo que vamos a un paseo y aparece una opción, pero hay que pensar, hay que analizar, hay que comparar, hay que prevenir, porque imagínense ustedes, por ejemplo, pensemos en una familia que anda paseando. Esta familia, puede ser que los miembros de esta familia estén expuestos a un riesgo y que no tengamos esa garantía, por así decirlo, de que si nos pasa algo, tenemos a quien reclamar. ¿Qué pasa si yo llego a hacer el canoping y yo veo esos cables como
como gastadillos, como que la organización no es la mejor. Sí. ¿A quién le reclamo? ¿Qué tengo que hacer en ese momento en donde veo como que la cosa no está tan confiable que digamos? Yo prefiero no arriesgarme, ¿verdad? No jugármela, como decimos en Costa Rica, ¿verdad? No jugármela porque ¿qué pasa si se revienta uno de esos? O sea, ya no quedé yo sí, ya no quedé yo para poder reclamar. O sea, que entonces es mejor prevenir y ahora sí presentar la queja ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio para que nos llamen a una posible conciliación y todo lo demás. Sí hay que documentarse muy bien para que la otra parte no venga a decir, no, mire, yo ofrecí el servicio, la persona se negó a recibirlo. Eso es importante. Ahora, ¿qué pasa si llegamos al lugar del hospedaje? Que opciones tampoco es que haya tantas y más en esta época. Entonces uno saca lo que puede, pero llega y resulta que no hay aire acondicionado. Resulta que pasó una cuca caminando y estaba ahí contemplado que era en un lugar con aire muy fino, pero llegamos y no es lo que esperábamos. ¿A quién le hacemos el reclamo en ese momento que no hay muchas opciones tampoco? Sí, ahí lamentablemente también entendemos que estamos en una época de demanda alta en los lugares vacacionales, pero las condiciones de salubridad, las condiciones de salud deben de estar dadas. Por ejemplo, esto de los roedores, de los insectos, de todo esto, pues, eso es inaceptable, ¿verdad? Hay que hacer el reclamo primordialmente a la administración de este lugar y si no, elevarlo o escalarlo a la Defensoría del Consumidor a través del Ministerio de Economía. ¿Qué pasa en esos lugares que venden latas pero están vencidas? Eso sí, las ponen en una oferta a la par de la bolsa de arroz o de la harina para hacer las empanaditas y dicen, esta lata es gratis. ¿Qué pasa con ese tipo de ofertas? Pero está vencida. Eso es una acción absolutamente ilegal porque los productos tienen una fecha de vencimiento y cuando se ha cumplido esa fecha de vencimiento simplemente no pueden ponerlo en circulación. Aquí podríamos hablar de un ente rector, la salud, el Ministerio de Salud. Debería hacerse una inspección a este tipo de lugares y presentar una denuncia por este tipo de prácticas, porque este tipo de prácticas van a afectar la salud de las personas. Es que estamos jugando con la vida. Imagínense un producto vencido. Sí, claro. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los mariscos, que son tan delicados? ¿Cuál es la información que deberían de tener los mariscos respecto al vencimiento, al día que fue la pesca? ¿Qué es lo que tiene que decir para que nosotros tengamos seguridad de que lo que nos vamos a comer no nos va a enfermar durante la Semana Santa? Claro. Hay una normativa con relación al etiquetado. ¿Y esto qué significa? Que se debe dar una información certera para que el consumidor sepa. Por ejemplo, mínimamente la especie del producto que usted está comprando, porque podría ser un producto congelado o lo que sea, y usted en la bolsa no ve que hay adentro, ¿verdad? Entonces la especie de lo que usted está recibiendo, la fecha de vencimiento es importantísimo, ¿verdad? La temperatura a la cual se debe de almacenar, por ejemplo, hay lugares que tienen, productos que tienen que estar a menos de unos 4 grados de temperatura, entonces para que el mismo usuario o el mismo comprador sepa cuáles son las reglas de custodia, de cuidado que debe tener ese producto para que al momento en que lo vaya a consumir esté en buenas condiciones. ¿Qué pasa si vamos a un restaurante, ya sea en un lugar vacacional o no a un restaurante? Nos traen la comida y uno dice, esa no es la comida de la foto, se ve sospechosa, como feilla, como que uno dice, esto como que me va a caer mal. ¿Se puede probar y después devolverlo o hay que devolverlo sin probarlo? No, podemos devolverlo sin probarlo porque no es lo que nosotros solicitamos, número uno, ¿verdad? Ahora, si el alimento está en mal sabor, mala presentación, y si lo pruebo y ya no me gusta, ¿verdad? Pues evidentemente hay que hacer el reclamo. Ahí hay que tener cuidado porque, por ejemplo, puede pasar con esos planes vacacionales que te den un todo incluido y que ya estén los alimentos incluidos en el precio que usted pagó, o en un restaurante o una soda o al lugar que usted vaya y que usted va a pagar posterior al consumo. Tiene que tener cuidado en estos dos factores. Primero, porque después de haberse comido toda la comida y después, hasta chupar el plato, sí, ¿se imagina? Quedó el plato ahí, ¿verdad? Que no, ¿verdad? Sí, limpiecito, ¿verdad? Tampoco. Y no ¿verdad? me gustó. Y no me gustó, estaba feo. Me lo comí porque qué vergüenza. No, tampoco, ¿verdad? Ahora, ¿cómo tiene que ser la respuesta, del restaurante en cuanto a esa situación? Uno llega y les dice, esto no es lo que yo esperaba, ¿qué tiene que hacer el restaurante? ¿Tiene que resolver de inmediato? ¿Tengo que quejarme ante la Defensoría del Consumidor? ¿Cómo funciona? El restaurante debería de resolverle de una manera apropiada. ¿Qué significa esto? No significa que va a hacer lo que yo quiera como tal, pero que tienen que darme un nivel de respuesta óptimo. Sí, ¿verdad? Porque puede pasar. Por ejemplo, a veces vemos una publicidad de un plato
espectacular, ¿verdad? Y cuando llegan, ¿verdad? No es Sí. aquello. Eso es una publicidad engañosa y debemos de denunciarlo, ¿verdad? Pero a veces ponen ahí imagen con fines ilustrativos, entonces que no es exacto al plato que yo estoy pidiendo. Lo que se ve en el menú o en la publicidad o lo que sea, no es exacto a lo que yo estoy pidiendo, sino que es con fines ilustrativos. Esa, digamos, esa triquiñuela o ese, ¿verdad? Es donde uno tiene que ser muy suspicaz, donde uno tiene que ser muy acucioso. E inmediatamente, si usted no está recibiendo lo que usted pidió, usted le va a decir a la persona, esto no es lo que yo pedí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en los casos de que llegamos al lugar en donde nos vamos a hospedar a la hora adecuada, acordada, y nos dicen, no, tiene que esperar 4 horas, la habitación no está lista? Y cuando nos vamos a ir nos dicen, ¿puede salir antes? Es que necesitamos ocupar la habitación. ¿Qué pasa? Ese no es el servicio que yo contraté. Ahora, el que ofrece el servicio, por ejemplo, esta persona que tiene estas cabinas, hoteles o lugares de hospedaje, va a tener las reglas del juego y tiene que tenerlas claras también el consumidor o el usuario, ¿verdad? No se vale que lleguen y me digan, bueno, la hora de entrada es a las 2 de la tarde, pero Dave, me atrasé. Y entonces, Dave, entre 4 horas después, pero salga la hora porque no puedo hacer este efecto dominó. No, o sea, yo pagué por un servicio o una estadía de un tiempo determinado. Ese producto o servicio yo lo debo recibir completo. Ojo, también hay plataformas que no tienen regulación específica, ¿verdad? Pero si yo estoy como consumidor recibiendo un producto, ese es el que debo de Vea, recibir. dice Mari que ella fue a un lugar y le salió algo en la comida. Le cambiaron el plato, pero eso sí, se aseguraron de cobrarle los 2 platos. Eso es absolutamente prohibido. Primero que todo porque, ¿verdad? Sí. No tiene que aparecer nada raro en un plato. Un pelo, para sí, ser específico. No, ¿verdad? Terrible. Porque las cocinas o los restaurantes, las sodas y todo, tienen que garantizar la inocuidad de los alimentos. Claro. Por eso es que hay carnet de manipulación de alimentos y de todo. Entonces, cuando algo viene defectuoso o viene que no tiene las garantías de inocuidad, no podría ser cobrado. Sí procede una denuncia ante el Ministerio de Economía. Muchísimas gracias, Con licenciado, mucho por gusto, un acompañarnos placer. esta mañana. Muy amables. Muy amables a ustedes también. Continuamos, Charlene.